Escuchemos el mensaje. Me da mucho gusto, mucho gozo ver a nuestro hermano José aquí al frente. Yo creo es su primera vez, hermano José, ¿verdad? Dicen que la primera vez es muy especial, ¿verdad? No se nos olvida y pues hay muchas cosas, ¿verdad? que significan para nosotros. Está platicando con su hijo de nuestro hermano José, el hermano Elí, que estuvo hace 15 días, sí, ¿verdad? 15 días predicándonos, ¿verdad? Es pastor el hermano Elí allá en Jicotencal, en la iglesia bautista Berea, parece, ¿verdad? Berea. Y me dice el hermano Elí, me da mucho gozo, dice, mucho gusto ver a mi papá, ¿verdad? Verlo aquí con ustedes. Y pues a mí en lo personal también, ¿verdad? También me da mucho gusto. Al hermano José lo conocí la primera vez que lo vi, ¿verdad? Allá en Cancún. El hermano Sergio Rincón nos había invitado para predicar la palabra y pues ahí conocí al hermano. El hermano estaba con el hermano Sergio es su yerno. La esposa del hermano Sergio es su hija, de nuestro hermano José, ¿verdad? Tiene sus hijos en el ministerio, nuestro hermano José, ¿verdad? Y ahí empezamos a platicar y empezamos a hacer amistad. Y bueno, el hermano se quedó unos días, se iba a ser operado allí en Playa del Carmen. Y ahí se iba a quedar unos días para descansar de la operación, ¿verdad? Y dice, y después voy a regresar a Nuevo León, a Monterrey. Y bueno, ¿verdad? Le dije, hermano, pues, ¿verdad? Ahí estamos cerquita de donde usted vive. No sabía yo dónde vivía, ¿verdad? Y vive aquí cerquita nuestro hermano, ¿verdad? Así que gracias a Dios por esa oportunidad, ese privilegio que nos dio de conocer a nuestro hermano José Ávila, y desde ese tiempo para acá, pues nuestro hermano ha estado fiel, ¿verdad? Fiel aquí en el camino del Señor. Bien, hermanos, le decía al hermano Héctor Morales, porque siempre me pregunta cuál es el título de la enseñanza, y le digo el mismo de la semana pasada. Y la semana pasada me preguntaba, también es el mismo de la semana pasada, ¿verdad? Bueno, estamos todavía con este tema de los dos testigos, que Cristo va a tener en la gran tribulación. Así es, hermanos, ¿verdad? En esta segunda parte de la tribulación, que es un tiempo de muchos problemas aquí en el mundo, es una catástrofe aquí en la tierra, hermanos, es un cataclismo por los fenómenos climáticos, por cómo van a ¿verdad? Cambiar las cosas, terremotos, ¿verdad? Plagas. Ustedes la semana pasada hablamos de estos dos testigos. Uno de ellos era Elías, o va a ser Elías, mejor dicho, y el otro va a ser Moisés. Ya mencionamos por qué nos inclinamos o pensamos que podrían ser estos dos testigos, por las señales que hacen, ¿verdad? Uno de los testigos, pues, ¿verdad?, puede hacer que baje fuego del cielo. Y ustedes recordarán que Elías eso es lo que hacía, ¿verdad? Cuando se enfrentó con los 450 profetas de Baal allá en la cumbre del Monte Carmelo, ¿verdad? Y hizo que Dios, ¿verdad?, quemara el sacrificio que había preparado. El fuego cayó sobre el sacrificio, ¿verdad? Y en otra ocasión, recordarán, esto lo vimos la semana pasada, que ¿verdad?, lo enviaron para capturarlo por un capitán con 50 soldados, ¿verdad? Y Elías los destruyó con fuego también. Él con su palabra era como el fuego. Así que este testigo que va a haber en la gran tribulación es Elías. Decíamos también, hermanos, ¿por qué va a ser Elías? Bueno,
La Biblia nos dice que antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, el Señor va a enviar a Elías. Esto lo leemos en el último capítulo del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y precisamente en este capítulo 4 de Malaquías se mencionan estos dos testigos, Elías y Moisés. Elías y Moisés. Así que, hermanos, vemos cómo por las señales y los milagros que ellos hacen, uno de ellos es Elías y el otro es Moisés. ¿Por qué? Por las plagas. Así como Moisés, hermanos, Moisés castigó al faraón de Egipto con las 10 plagas, ¿verdad? Dice la Biblia que así también Dios, por medio de este testigo, ¿verdad? También va a haber las 10 plagas o más quizás en el tiempo de la tribulación. Así que estos van a ser los dos testigos del Señor Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer estos versículos, ¿verdad? Es bueno tenerlos siempre presente. Capítulo 11 de Apocalipsis. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Este va a ser el tiempo de la profecía de Elías y de Moisés, ¿verdad? 3 años y medio, ¿sí? Son 42 meses, o por días, aquí serían 1260 días. Recuerden, es la tribulación de los 7 años, hermanos, se está dividida en 2 partes. Y esta es la segunda parte. Estos son los segundos 3 años y medio. Así que el Señor va a tener 2 testigos que van a ser Elías y Moisés. Ellos van a estar proclamando el mensaje de Dios. ¿Cuál es ese mensaje que ellos van a proclamar, hermanos? Van a estar diciendo que el anticristo está, ¿verdad? Está haciendo todas sus actividades, milagros y muchas cosas por Satanás. Por Satanás. Sí, hermanos, va a ser un tiempo de oscuridad la que va a existir en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber tinieblas espirituales, porque va a ser el dominio del diablo a través del anticristo y el falso profeta, como veremos más adelante, que está simbolizado por 2 bestias. Vamos a verlos ahorita más adelante, ¿verdad? Bien, así que, hermanos, Dios en este tiempo, el Señor Jesucristo en este tiempo de oscuridad espiritual, va a tener 2 testigos. Ellos van a estar predicando, proclamando, ¿verdad?, que ellos, estas personas, son todo lo que hacen por obra del diablo. Claro, no les va a gustar. No les va a gustar esto que van a predicar ellos, esto que van a proclamar. Y van a ser atacados. Pero dice la Biblia que ellos van a ser protegidos de una manera sobrenatural. Sigamos leyendo, hermanos. Dice el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Les decía que en algunas Biblias hay algunas letritas pequeñas que son referencias bíblicas, ¿verdad? Que algunos de estos versículos encuentran su conexión con pasajes del Antiguo Testamento, como es el caso de Zacarías. Algunas de sus Biblias las dicen ahí, Zacarías, ¿verdad? Esto ya lo leímos la semana pasada, hermanos. Hay 2 olivos, 2 candeleros. Zacarías habla, por ejemplo, en el capítulo 11 acerca del candelabro, pero es un candelabro el que existe en el templo, en el lugar santo. No, ¿verdad? Aquí no es ni Elías ni Moisés el candelabro, es 2 candeleros. Los candeleros por lo regular se usan como lámparas para alumbrar en la oscuridad. El Señor Jesucristo dice: ninguno va a encender una lámpara y la pone debajo de la almohada, ahí escondido. No, la pone encima de todo, ahí, para que alumbre a todos los que están en casa.
Y mencionábamos, hermanos, cómo Dios también a nosotros nos ha puesto como candeleros en este tiempo de oscuridad también. Recuerden que este tiempo que estamos viviendo es de noche, hermanos. Es de noche. El apóstol Pablo, allí en el capítulo 13 del libro de la carta a los Romanos, nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Nosotros, hermanos, estamos en un tiempo de noche. Así como los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea, ahí afanosamente navegando, tratando de llegar a un lugar, y el oleaje, el viento no los dejaba. Y dice la Biblia que era la cuarta vigilia. La noche para los judíos la dividen en 4 vigilias de 3 horas. Así que la noche comienza a las 6, a las 9 la segunda vigilia, a las 12 la tercera y a las 3 de la mañana la cuarta vigilia. Así que los discípulos estaban más o menos como a las 3 de la mañana, era la cuarta vigilia, la noche, y ven que Cristo viene a ellos. Viene a ellos, y al principio se asustaron, ¿verdad? Pensaron que era un fantasma, tan grandotes, y se asustan, ¿verdad? Y hay veces que nosotros también de repente algunas cosas nos asustan, ¿verdad? Bueno, sí, los discípulos se espantaron, pensaron que era un fantasma, gritaron, ¿verdad? ¿Qué cosas? Bueno, y el Señor les dice: yo soy, ¿verdad? No se asusten, tengan paz, yo soy. Era la cuarta vigilia, ¿verdad? Bueno, el Señor nuestro Dios, hermanos, nos ha puesto en este tiempo y en este mundo de oscuridad como luminares. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15: ustedes son como luminares en el mundo. Luminares, hermanos, los luminares son como las estrellas, como la luna. Hubo un tiempo en que la única luz con la que la gente podía contar para hacer algunas actividades en la noche era la luz de la luna, hermanos. Sí, no había el alumbrado eléctrico, no había las luminarias que existen hoy en día, solamente la luz de la luna. Dios dice: ustedes son como luminares que están alumbrando en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad. Decíamos, hermanos, que el Señor Jesucristo también en el Sermón del Monte nos decía que somos la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Debemos alumbrar, hermanos. ¿Cómo vamos a alumbrar? Cuando la gente ve nuestras buenas obras. Esa es la luz que nosotros vamos a darle al mundo, las buenas obras, el buen testimonio. Cuando la gente, hermanos, nos ve que nosotros estamos viviendo una vida como la de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en su vida. Así que, hermanos, nosotros, ¿verdad?, debemos brillar, alumbrar, que es la luz que vamos a dar nuestras buenas obras. Para que, dice Cristo, para que vean vuestras buenas obras. Esa es la luz, hermanos. Con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras obras, hermanos, vamos a guiar a este mundo que está en tinieblas. Cuando la gente ve nuestras buenas obras, dice: esa es la luz que yo quiero ver. Esa es la luz. Hermanos, estos 2 testigos en el tiempo de la tribulación, ¿verdad?, van a ser la luz de Dios en este tiempo de tinieblas. Sigamos leyendo ahí en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Por eso es que decimos que uno de ellos es Elías, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Sí, y a pesar de que el anticristo va a querer matarlos, van a ser de una manera milagrosa protegidos por nuestro Dios. Dice el versículo 6: estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Verdad? Por eso decimos que uno de ellos es Elías, porque Elías, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Acab, cuando estaba el pecado en su máxima expresión, ¿verdad?, Elías dijo: no va a llover por 3 años y medio, precisamente el tiempo que van a profetizar en la gran tribulación. Así que en el tiempo de su profecía pueden cerrar el cielo, pueden hacer que no llueva.
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Acuérdense de las 10 plagas, ¿se acuerdan? Y dice, y para herir la tierra con toda plaga, ¿cuántas veces quieran? Así que, hermanos, yo creo, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Moisés va a estar así. Termina una plaga como en el tiempo de Egipto, como en el tiempo pasado. De ahí, hermanos, que cómo podemos ver que se cumple ese versículo de Eclesiastés cuando dice Salomón, ¿verdad? Lo que fue, ya es. Lo que es, va a ser. Y todo lo que será, ya fue. Bien, esto nos hace de que hay cosas que ya pasaron que van a volver a suceder, hermanos. Que van a volver a suceder. Como esas 10 plagas. ¿Verdad? Así, cuando se convirtió el agua en sangre allá en Egipto, ¿verdad? La gente no podía beber. Ahí el Nilo es un río majestuoso, muy caudaloso. Hay algunas partes que parece un mar, hermanos, el río Nilo, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permitió andar en este río, en una, se me fue el nombre del barquito donde nos subimos, no me acuerdo ya el nombre bien, ¿verdad? Pero un hermoso río. Bueno, ese río en el tiempo de Moisés se convirtió en sangre. No podía la gente beber el agua. Y después vinieron las ranas, y después los piojos, y después las moscas, y después se murió el ganado, y después las úlceras, y después se vino el granizo que también destruyó al ganado y a los sembradíos. Y después se vino la langosta que terminó con lo que había quedado del granizo que destruyó. Después las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Van a volver otra vez estas plagas. Por eso pensamos que podrían ser estos 2 testigos, Elías y Moisés. Elías y Moisés. Bien, dice la Escritura en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, tienen su tiempo, hermanos. Mientras están predicando, mientras están cumpliendo con la misión que Dios les ha encomendado, nadie les puede hacer nada. Nadie. Están protegidos por el Señor y ellos tienen el poder para destruir a todo aquel que quiera hacerles daño, como dice aquí la Biblia. Pero llegará el momento en que van a terminar su misión, su testimonio, así como Pablo que decía, he terminado mi carrera, ya terminé lo que el Señor me encomendó. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Ahí todavía no terminaba. Él lo que le preocupaba y lo que él quería era terminar su carrera. Sí, pero cuando escribe ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, ¿verdad? Dice, ya terminé la carrera. Ya terminé. Y a los pocos días fue sacrificado Pablo, decapitado. Posiblemente fue esto en el tiempo del emperador Nerón. Bueno, hermanos, llega el momento en que ya es el tiempo de ir con Dios. No es antes ni después, es en el tiempo de Dios. Les decía la semana pasada, hermanos, todos tenemos un tiempo en el que vamos a estar presentes con Dios. Así es, ¿verdad? No sabemos cuándo. Decía un hermano, es mejor que no sepamos, porque imagínense que sepamos cuándo, a lo mejor nos morimos antes, ¿verdad? Qué bueno que no sabemos. Es cuando Dios diga, cuando Él quiera, ¿verdad? Pero así es, hermanos. No va a pasar nada si Él no quiere. Si Él no quiere. Así que estos 2 testigos terminaron su carrera, su testimonio.
Y esta bestia, aquí es la primera vez que en el libro de Apocalipsis se menciona a la bestia, que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Sí? Van a morir. Pero es porque Dios así lo tiene decidido, determinado, ¿verdad? Es el tiempo de Dios. Esta bestia los matará, ¿verdad? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí a la ciudad de Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? En la Biblia, hermanos, si ustedes leen a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, van a darse cuenta de que en la Biblia está clasificado el pecado de idolatría como fornicación o adulterio espiritual. Sí, el Señor, ¿verdad? Por medio de Isaías, por medio de Jeremías, habla de Israel, de Judá, que le han sido infieles, que prefirieron irse tras sus amantes, los asirios, los egipcios. O sea, hablando de la idolatría, hermanos, que Israel y Judá preferían adorar a otros dioses antes que al Señor. Dejaron a Dios. Oseas, de una manera muy personal, vive esto, hermanos, de cómo la mujer de Oseas lo abandona, le es infiel, se va tras sus amantes. Y Dios usa la vida de Oseas para decirle a su pueblo: ustedes así han hecho conmigo, me han dejado a mí y se han ido tras esos dioses falsos. Idolatría es igual a adulterio espiritual. Y es por eso, hermanos, fornicación, adulterio espiritual, en la Biblia, qué ciudad, qué pueblo es un típico ejemplo de fornicación y de pecados homosexuales, etc. Sodoma, por eso aquí la Biblia dice, ¿verdad? En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Egipto es un tipo del mundo, hermanos. Ustedes van a ver en la Biblia cómo a Egipto se le usa como tipo del mundo. ¿Qué tienes tú en Egipto? ¿Por qué tienes que beber agua de Egipto? Dice Jeremías. Se refiere, hermanos, que el creyente no tiene nada que hacer en el mundo. No tenemos nada que buscar en el mundo, hermanos. Desgraciadamente, este mundo nos atrae. Desgraciadamente, este mundo nos atrapa, hermanos, y cuando nos damos cuenta, ya estamos en el mundo y amamos las cosas de este mundo. De ahí que el Señor siempre nos pide, hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo es un tipo, Egipto, perdón, es un tipo del mundo, hermanos. Del mundo. Y Jerusalén, en ese tiempo, por la fornicación, el adulterio espiritual, donde vamos a ver, hermanos, cómo este anticristo va a entrar al templo y va a usurpar el lugar que le corresponde a Dios y va a querer que le llamen Dios, y la gente lo va a reconocer como Dios y la gente va a creer que es Dios. Y es por eso que estos testigos, con su predicación, con su profecía, no los quieren y los van a querer matar. Porque ellos dicen, este anticristo y este falso profeta hacen esos prodigios, milagros y señales por obra de Satanás, no por Dios. Y es por eso que los va a matar esta bestia. Bien, sus cadáveres, versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad. Allí van a estar los cadáveres de Moisés y Elías. Para un judío, hermanos, era algo
¿verdad?, deshonroso que sus cuerpos se exhibieran sin sepultar. ¿Sí? Y para ellos va a ser un gran triunfo el exhibir, el mostrar los cadáveres de Moisés y Elías. ¿Sí? Y dice la Biblia, ¿verdad?, en el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Fíjense el dominio y el control que tiene el anticristo por obra del diablo para que, ¿verdad?, vean estas cosas como buenas cuando no lo eran. Se alegrarán, dice, y se enviarán regalos como si fuera Navidad, hermanos. Es la época en que la gente se envía regalos, como en Navidad. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Sí, así como Juan el Bautista, ¿verdad?, los atormentaba. Claro que sí, no les gustaba la predicación de Juan el Bautista. Así como Cristo, cuando vino a predicar, también su predicación no era agradable al oído de los fariseos, se escandalizaban los líderes religiosos. Hermanos, el Señor Jesucristo, con quien más problemas tuvo en su ministerio, fue con los religiosos. Sí, no les gustaba la predicación de Cristo. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. A veces la gente quiere que uno predique lo que le gusta, lo que es agradable al oído. Hay muchas iglesias que están predicando, tratando de no ofender a la gente, tratando de que la gente no se sienta mal, tratando de agradar a las personas, hermanos. Pero recordemos las palabras de Cristo, del apóstol Pablo, que dice: si yo hiciera esto, no agradaría al Señor por agradarles a ustedes. Tenemos que predicar la palabra. Y estos 2 testigos atormentaban a la gente con sus predicaciones. Pero fíjense lo que pasa. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hermanos, ¿qué más pruebas pueden tener estas personas de ver el poder de Dios magnificado resucitando a estos 2 testigos? Ver que ellos vienen de Dios, que su predicación es de Dios. Pero no le creen. Hay veces en que a la gente parece que, como si aquí dijéramos, ¿verdad?, cayó gran temor sobre los que pensaron: ay, a lo mejor ahora sí se están arrepintiendo, ahora sí están reconociendo que estos hombres vienen de Dios. Pero no, hermanos, hay veces que la gente se arrepiente, pero así como Faraón. ¿Se acuerdan cuando Faraón estaba sufriendo? Cuando Faraón estaba con la incomodidad de las moscas, de los piojos, de las ranas, ¿verdad? Mandaba llamar a Moisés: díganle, sí, ya me arrepiento, quiten las ranas, quiten las moscas, quiten los piojos, quiten. Pero ¿qué pasaba después de que Moisés ya quitaba estos tormentos? Dice la Biblia, endurecía nuevamente su corazón. Así es la gente, hermanos. Hay veces que ve el poder de Dios, ve los portentos del Señor, ve las cosas magníficas del Señor, hermanos, y en lugar de arrepentirse, es un temor que les inunda, pero como, vamos a decirlo así, como un remordimiento. Sí. O sea, sí me arrepiento, pero porque es que estoy sufriendo. Pero no es un arrepentimiento para con Dios de reconocer que al que hemos ofendido realmente es a nuestro Dios. Hay ocasiones en que nos arrepentimos porque estamos sufriendo las consecuencias de nuestros delitos, de nuestros errores, nuestros pecados. Hay veces que estamos sufriendo porque nos descubrieron, porque nos vieron, porque se da a conocer lo que hacemos. Por eso nos arrepentimos, pero no porque realmente reconozcamos que estoy pecando contra Dios. Esto que estoy haciendo no le agrada a Dios.
Hay veces que así pasa con la gente, hermanos. En lugar de arrepentirse, estas personas al ver cómo el poder de Dios al resucitar a estos dos testigos, pero es un temor, así como el de Faraón. Sí, me arrepiento, decía Faraón a Moisés y a Aarón. Sí, ya quiten esto, ya no. Y al rato seguía igual. Hay ocasiones en que esto nos pasa también, hermanos. Y dice la Biblia en el versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es la tercera vez, hermanos, que se expresa que se usa esta expresión: subid acá. Subid acá. Es un tipo del arrebatamiento de los santos, de los creyentes al final de la tribulación. Ellos son, en cierta manera, un tipo de ese arrebatamiento. ¿Sí? Muchos santos van a ser arrebatados en el tiempo, al final de la gran tribulación. Estos dos testigos dicen: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Así como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo allá en el Monte de los Olivos se despidió de sus discípulos, les encargó la misión, ¿verdad? Qué hermosas palabras les dijo, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que empezó a ascender y una nube le cubrió para que no le vieran, y así se fue a los cielos. Así va a ser este arrebatamiento de estos dos testigos. Van a subir en una nube. Es diferente este arrebatamiento al de nosotros, al del Señor Jesucristo. Nosotros va a ser diferente, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar, por eso se llama arrebatamiento. Así. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Ya lo hicieron, ¿verdad? Ok. Así va a ser nuestra ida, hermanos. Diferente a otros arrebatamientos que va a haber. Aquí va a ser más lentamente, más despacio. Van a ir a los cielos. Dice la Escritura: y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tantas cosas que van a pasar, pero que el hombre, hermanos, en lugar de suavizar su corazón, a veces lo endurece. Dice la Escritura: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ya terminamos las 6 trompetas y 2 ayes. Nos queda un tercer ay y la 7ª trompeta, que vamos a ver, primero Dios, la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, demos gracias por haber tenido la oportunidad de escuchar siempre la bendita palabra. Roguemos al Señor que nos dé muchos guías espirituales en estos tiempos de muchas cosas que estamos viendo, y que por ahí todavía hay alguien que no cree. Lo dice la palabra: tendrán ojos y ni así, ni viendo, y oídos y tampoco. Me refiero a lo que actualmente está pasando en el mundo. Guerras, terremotos, grandes desastres, pero todo el mundo muy feliz, divirtiéndose. Nosotros debemos siempre dar gracias a Dios porque mantenga fiel
nuestra fe, y sabemos que tenemos muchos errores, pero Él sabe que como humanos pues no nos justificamos, pero pues estamos siempre para caer, y más el maligno que siempre nos, vulgarmente decimos, nos mete la pata, pero no vamos por eso a dejarnos. Vamos a mantenernos en oración, sobre todo porque haya guías espirituales que nos lleven siempre a tener entendimiento de la palabra. Hermanos, vamos a tener un coro más y vamos a ser despedidos con una oración. Le voy a pedir al hermano Abraham que nos despida con una oración. Hermanos, vamos al coro número 360, Cantad a Dios, el Salmo 68.4. Cantad a Dios, Salmo 360. ¿Estamos ahí? Bien. Cantad a Dios, cantad a Dios, salmos a su nombre. Cantad a Dios, cantad a Dios, salmos a su nombre. Exaltad a tierra alta, sobre los cielos, sobre los cielos. Loáis su nombre, alegraos delante de Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, gracias te damos por la vida que nos das, gracias te damos porque nos permitiste llegar aquí con bien, para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Te pedimos que si es tu voluntad nos lleves comida en sus lugares y que seas con los hermanos que están hoy subidos escuchando tu palabra, que tú les bendigas y tú les suples todas sus necesidades. Llévanos con bien y guárdanos todo peligro. Todo esto nos lo pido en el nombre de Jesús. Amén.